Acababa de dar a luz, pero mi espalda no dejaba de dolerme. Mi esposo decía que yo nomás estaba exagerando. Luego revisó la cámara, y su mundo se vino abajo. Me mordí el labio tratando de no gritar, y no era metáfora. O sea, clavé los dientes en la parte de adentro del labio inferior con tanta fuerza que me supo a cobre, parada en la barra de la cocina a las 5:47 de la mañana, con las dos manos agarradas del borde del fregadero, esperando a que mis piernas se acordaran de que eran piernas. Sofía estaba llorando. Llevaba llorando 11 minutos. Lo sé porque el reloj del microondas estaba justo en mi línea de visión, y yo iba contando. No porque no quisiera ir por ella, no quería otra cosa más que ir por ella, sino porque mi cuerpo había decidido, otra vez, que no iba a cooperar, y yo estaba negociando con él como negocias con algo que tiene todo el poder y nada de paciencia. «Muévete», les dije a mis piernas. Se cerraron, se sostuvieron. Solté la barra y crucé la cocina en 8 pasos cuidadosos, cada uno cayendo como si estuviera probando hielo, cada uno requiriendo más concentración de la que debería haber requerido para una mujer de 31 años a la que, hace 14 días, la enfermera de alta le dijo: «Tómalo con calma, pero ya deberías ir regresando a la normalidad pronto». Normal. Cargué a mi hija, me la pegué al pecho. Me mecí como te meces con un recién nacido, ese vaivén instintivo de lado a lado que no cuesta nada cuando estás sana y que lo cuesta todo cuando tu espalda baja es una columna de fuego desde el coxis hasta los omóplatos. No hice ningún sonido. En 14 días había aprendido a no hacer ningún sonido. Me llamo Isabel Reyes Santos. Tengo 31 años. Tuve un bebé hace 2 semanas y, en algún lugar de nuestro cuarto, mi esposo Marco estaba durmiéndose a través de esto, como se dormía a través de casi todo, como siempre se había dormido a través de casi todo, solo que ahora dormirse a través de las cosas pesaba distinto. Ahora significaba algo que antes no significaba. Me quedé de pie en la cocina a las 5:47 a.m., con mi hija contra mi pecho, las piernas temblando y sangre por dentro del labio, y pensé: no puedo seguir haciendo esto sola. Lo que no sabía era que no tendría que hacerlo. La cámara de la sala iba a decir todo lo que yo no podía. Déjenme regresar un poco. Yo había estado con Marco Santos 6 años antes de que naciera Sofía. Nos conocimos por amigos de amigos en una cena de cumpleaños. Era chistoso y atento, y tenía esa cualidad particular que siempre me ha atraído en un hombre: la capacidad de poner atención. Se acordaba de cosas, notaba cosas. En nuestra tercera cita me preguntó por mi mamá, que había estado enferma, y yo solo lo había mencionado una vez, y él no lo había olvidado. Y pensé: este es el tipo de persona con la que construyes una vida. Durante años tuve razón. Él era ingeniero estructural, disciplinado, metódico, el tipo de hombre que pensaba en términos de carga y soporte, que veía un problema, identificaba el punto de falla y trabajaba desde ahí. Era útil en su trabajo y en lo personal, a veces un poco difícil, porque la misma cualidad que lo hacía bueno en lo suyo también lo hacía, de vez en cuando, resistente a las cosas que no se podían medir: sentimientos, dolor, esas categorías de experiencia que no producen datos. Yo era maestra de biología en preparatoria. Por naturaleza y por formación, yo era alguien que creía en la evidencia. Creímos que eso nos hacía compatibles, 2 personas que respetaban el mundo observable. Lo que no entendí hasta que fue demasiado tarde fue que, para Marco, observable significaba algo muy estrecho. Significaba lo que él podía ver con sus propios ojos, en tiempo real, en sus términos. Significaba las cosas que entraban en su campo de visión y coincidían con su modelo existente de cómo funcionaban las cosas. Cualquier cosa fuera de ese campo, cualquier cosa que le exigiera tomarle la palabra a alguien, extender la creencia hacia un territorio que él no podía verificar personalmente, la archivaba como exageración, drama, ganas de llamar la atención. No creo que supiera que lo hacía. Esa es la parte con la que he tenido que sentarme. El embarazo fue hermoso y difícil, y su involucramiento con eso fue complicado de la forma en que siempre es complicado involucrarte con algo que no puedes compartir del todo. Fue a las citas, leyó los libros que le di, o la mayoría. Fue tierno a la manera de un hombre que te ama y que también está un poco aterrorizado por la enormidad de lo que está pasando, y que no tiene un plano para su propio miedo. Cuando me empezó a doler la espalda a las 28 semanas, ese dolor específico y triturante en la parte baja, de un embarazo empujando sobre una estructura de la columna que no había sido consultada sobre ese arreglo, él fue empático, un rato. Luego se volvió parte del fondo, una de las tantas cosas que estaban pasando, que eran normales y esperadas, y no requerían atención sostenida. A todas las embarazadas les duele la espalda, dijo una vez. Cuando le pedí que cargara el súper, no estaba equivocado. También no estaba poniendo suficiente atención. Sofía nació un jueves a las 3:22 a.m., después de 19 horas de trabajo de parto que terminaron en una emergencia. No lo voy a detallar aquí, excepto para decir que no fue sencillo y no fue lo que planeamos. La doctora que lo manejó, Lolatra, Verónica Ang, especialista en medicina materno-fetal, con 8 años en nuestro hospital, me dijo después que mi recuperación tenía que ser cuidadosa y vigilada, y que no dudara en regresar si algo se sentía mal. Debía haberla escuchado con más cuidado. Debía haberme escuchado a mí. Día 3. Le dije a Marco que mi espalda estaba peor, no mejor, peor.
Un peor que se sentía distinto al dolor del embarazo, más agudo, más localizado, centrado en un punto específico de la zona lumbar, que podía presionar con 2 dedos y me hacía jadear. Él estaba haciendo café. A todas les pasa, dijo. No se volteó. Ya no hagas drama. Me quedé parada en la puerta de nuestra cocina sosteniendo a nuestra hija de 3 días y vi la parte de atrás de su cabeza. Me mordí el labio. No dije nada más. Día 5. Sofía tuvo una toma a las 3 a.m. Yo me levanté porque Marco trabajaba y yo estaba de licencia, y lo habíamos arreglado así. Un arreglo que sonaba lógico en lo hipotético y que ahora se sentía como ahogarme lentamente mientras alguien exponía argumentos razonables sobre la importancia de mantenerse a flote. Llegué a la cuna. La cagué. De regreso a la silla de lactancia, mi pierna derecha se dobló. No me caí. No se me fue por completo. Solo se dobló, como si una articulación olvidara por un segundo su trabajo, y me detuve contra la pared con la mano libre. Sofía, pegada a mi pecho con la otra, y yo ahí parada en la oscuridad. Un momento, esperando a que mi corazón dejara de retumbar. Puse a Sofía, le di de comer, la cambié, la volví a acostar. Me fui al baño y me senté en el piso frío de azulejo. Me tapé la boca con las manos y respiré hasta que dejó de arderme la vista. Luego regresé a la cama. En la mañana le dije a Marco que en la noche se me había doblado la pierna. Levantó la vista del celular. Seguramente estás cansada, dijo. Volvió al celular. Día 7. Empezó el entumecimiento. Llegó sin avisar. Un martes en la mañana. Esa sensación de caminar sobre una superficie que no alcanzaba a sentir bien. Como la primera etapa de cuando se te duerme una extremidad, excepto que no se quitaba al moverme. Me quedé parada en la barra de la cocina 8 minutos, esperando a que se resolviera. Y en su mayor parte, se resolvió, o lo suficiente como para funcionar. Lo suficiente como para cargar a Sofía durante su mañana. Lo suficiente como para decirme que no era nada. No le dije a Marco. Había hecho las cuentas en silencio durante 7 días. Cada vez que decía que algo andaba mal, él tenía una respuesta lista, o despectiva o ligeramente molesta, como si la rebelión de mi cuerpo fuera una imposición personal. En 7 días aprendí que decirle me costaba algo y no producía nada, y empecé a guardar la energía que habría gastado en decirle para dirigirla a la tarea de sobrevivir cada día. Esto es algo que ahora entiendo, con ayuda de una muy buena terapeuta, como una respuesta a que no te crean. Dejas de reportar, no porque deje de ser cierto, sino porque aprendiste que reportarlo es peor que el silencio. Día 9. ¿Estás bien, Oa? Estás asustando a la bebé. Eso fue lo que dijo cuando pasó junto a mí llorando en la sala. Oa, overacting. Una expresión filipina para decir que estás exagerando, actuando para causar efecto. Lo dijo como quien dice algo que ya ha dicho antes, con la facilidad de un hombre que ya catalogó una situación y no necesita volver a mirarla. Me fui al baño. Abrí la llave para que no me escuchara. Día 11. Llamé a mi mamá. Mi mamá, Elena Reyes, enfermera jubilada, 41 años de experiencia clínica. La mujer que me sostuvo la mano durante 19 horas de trabajo de parto porque Marco había salido a tomar aire en el momento relevante. Escuchó todo lo que le dije. Hizo preguntas específicas como ex profesional de la salud, ubicación, carácter del dolor, patrón de irradiación, síntomas asociados. Cuando describí el entumecimiento, se quedó callada. Isabel, dijo, necesito que vayas al doctor. Marco cree que estoy exagerando. Otro silencio. Isabel, necesito que vayas al doctor independientemente de lo que piense Marco. El entumecimiento en los pies no es una recuperación posparto normal. ¿Me entiendes? Voy a intentar, dije. No intentes. Ve, colgué. Miré el techo y pensé en ir al doctor y regresar a casa y el suspiro de Marco cuando le dijera lo que encontraron y la frase que diría. Esa inflexión particular de «te dije que no tenías nada», que de algún modo convertiría la visita en confirmación de que yo, en efecto, era dramática. Esperé 2 días más. Día 13. Me resbalé del sillón al piso, no lento, no por accidente, no de un modo que pudiera malinterpretarse. Simplemente mis piernas dejaron de sostenerme y me fui al suelo, y el dolor pegó en la base de mi columna con una precisión que me dejó sin aire por completo. Me quedé sentada en el piso con la mano plana en la espalda baja, y Sofía en su Moisés a 2 pies haciendo esos sonidos pequeños que significan que ya casi me va a necesitar, y yo ahí sentada, evaluando mis opciones y encontrándolas limitadas. Marco estaba en el sillón, ahí mismo. Amor, dije. Mi voz salió más chiquita de lo que quería. Me duele muchísimo. Por favor, no volteó la cabeza del todo. Me miró de reojo. Ese ángulo que no requiere interrumpir lo que estás haciendo. El que comunica que lo que tú haces es más importante que lo que te están pidiendo. No más quieres atención, dijo. Otra vez estás con eso. Asentí. Me quedé sentada en el piso frío con la mano en la espalda y las lágrimas bajándome en silencio por la cara. Y no dije nada más porque ya no me quedaba nada que pareciera valer el costo de decirlo. Sofía hizo los sonidos que significan que me necesita. Empecé a gatear. Quiero ser honesta sobre lo que se siente gatear hacia tu recién nacida porque tus piernas no te sostienen. Se siente como el final de algo, no dramáticamente,
no con ninguna clase de final anunciado. Se siente como el cierre silencioso de una puerta dentro de ti, la parte que todavía estaba intentando, todavía estirándose hacia la versión de esto donde la persona a tu lado te ve y responde. Esa parte simplemente, por fin, se queda quieta. Llegué a Sofía, la levanté. Tarareé entre los dientes apretados para que no escuchara el sonido que quería salir. El sonido que se había ido juntando durante 13 días de que no me creyeran. Ella se calmó. Me senté en el piso con la espalda recargada en el Moisés, mi hija en brazos, el ventilador zumbando en la esquina, y respiré. Y me dije que mañana llamaría a la doctora Ang y haría una cita sin importar lo que pensara Marco y sin importar lo que dijera cuando regresara. Le daría la descripción de todo lo que había estado pasando y dejaría que ella decidiera qué era. Mañana. Esta noche me quedé en el piso con mi bebé, con los ojos cerrados, respirando. No sabía que Marco no podía dormir. No sabía que había abierto su laptop. No sabía que había encontrado la cámara. Yo había instalado una cámara de CCTV en la sala 4 meses antes de que naciera Sofía. Una cámara interior Reolink, 1080p, activada por movimiento, guardando 30 días de grabación en un disco duro local. La instalé porque había leído sobre la importancia de la seguridad en casa con un bebé nuevo. No había pensado en ella desde entonces. Se me había olvidado que estaba ahí. Marco también se había olvidado, hasta esa noche, cuando no pudo dormir. Abrió su laptop y empezó a dar clic en el metraje buscando, no sé qué, algo que ver, una distracción. Encontró un martes, 3 días antes. El día después de que me dijo que otra vez estaba con eso. El video tenía sello de tiempo, 2:38 am. Me vio intentar levantarme del sillón. Me vio agarrarme del cojín, con ambas manos, nudillos blancos. Ese agarre específico de alguien que está haciendo un esfuerzo total para algo que no debería requerir nada. Vio lo que costaba. Me vio fallar. Me vio intentarlo de nuevo. Me vio temblar. Me vio hundirme otra vez. Vio lo que pasó después. El momento en que mis piernas se rindieron por completo y me fui al suelo. Me vio quedarme ahí un segundo y luego me vio empezar a gatear. Me vio gatear hasta la cobijita de nuestra hija porque mis piernas dejaron de funcionar. Y ella estaba llorando y yo era su mamá. Y no había nadie más. Me vio besarle la frente, me vio tararear. Y esa es la parte que después me diría que le abrió algo por dentro que no sabía que tenía sellado, porque en el video se veía, si mirabas mi cara, la concentración específica de alguien manejando dolor en tiempo real, la mandíbula tensa, los ojos apretados, la cara de una persona haciendo sonidos diseñados para calmar a su bebé, mientras los sonidos que en realidad sientes son muy distintos. Él había estado ahí, a 3 metros. Me había dicho que yo solo quería atención. No lo escuché entrar. Tenía los ojos cerrados, Sofía tibia y acurrucada contra mi pecho, el ventilador zumbando, ese silencio particular de las 3 am en una casa que ya está tan quieta como va a estar. Yo estaba respirando a través de una oleada lenta de dolor, espalda baja, irradiando, de ese que sube, llega al punto alto, y baja si te quedas muy quieta y le das tiempo. Sentí una mano en la espalda, tibia, cuidadosa. Temblaba un poco, como tiemblan las manos cuando pertenecen a alguien que no está del todo en control de sí mismo. Abrí los ojos. Marco estaba en el piso junto a mí. Yo había visto llorar a Marco 2 veces en 6 años. Una vez en el funeral de su papá, contenido y respirado. Una vez al final de una película en la que jura que no estaba llorando. Nunca le había visto la cara hacer lo que estaba haciendo ahorita. La cara de un hombre que ha visto algo que lo reacomodó, que ya pasó al otro lado de un entendimiento que no puede desentender, y todavía no sabe qué hacer consigo mismo ahí. Ojos rojos, mejillas mojadas, esa cualidad deshecha de alguien a quien le pusieron enfrente la evidencia de que estaba equivocado, de una forma que le causó a alguien que ama algo real. Amor. Se le quebró la voz en la primera sílaba, se aclaró la garganta. Lo intentó otra vez. ¿De verdad te duele tanto? Lo miré. Estaba tan cansada. ¿Todo lo que dijiste era verdad? ¿Todo? Pensé en la sangre que me saqué mordiéndome el labio. Pensé en el piso del baño a las 3 am con la llave abierta. Pensé en ¿estás bien OA? Y ya no hagas drama. Y no más quieres atención. Y 13 días cargando un cuerpo que se estaba cayendo mientras la persona que se suponía que era mi pareja lo archivaba como show. No estoy fingiendo, dije. Tú nomás no quisiste creerme. Me jaló hacia él. No con cuidado. No con la ternura administrada de alguien actuando una disculpa. Me jaló como jalas a alguien cuando entiendes algo terrible de ti mismo. Y lo único disponible es la cercanía, la presencia, el hecho físico de estar al lado de la persona a la que fallaste. Sofía estaba entre los dos. El ventilador zumbaba. La casa estaba en un silencio que no había tenido en 13 días. No el silencio de alguien aguantando sola, sino el silencio de 2 personas por fin en el mismo lugar. Lloré en su hombro, no de tristeza, o no solo de tristeza, sino de ese agotamiento específico, hasta los huesos, de alguien que ha estado diciendo la verdad 2 semanas y al fin le creyeron. Estaba tan cansada de tener que ser creída. A la mañana siguiente, Marco me llevó él mismo al hospital. Llamó a la clínica de la doctora Ang a las 7 am y explicó los síntomas: el dolor lumbar, la irradiación, el entumecimiento en los pies, la dificultad para pararme. La enfermera que tomó la llamada le dijo que fuéramos de inmediato y que dijera que era urgente. Lo dijo y lo era.
La doctora Verónica Ang, medicina materno-fetal, 8 años en nuestro hospital, y ese tipo de doctora que transmite urgencia sin alarmarte. Revisó mis síntomas y ordenó una resonancia en la misma hora. La resonancia la interpretó un radiólogo, el doctor James Obamseli, certificado, 15 años en diagnóstico por imagen, que le dio sus hallazgos preliminares a la doctora Ang mientras todavía estábamos ahí. Hernia de disco L4-L5 con compresión nerviosa. La doctora Ang se sentó frente a nosotros en su consultorio y nos lo explicó de manera clara y medida, como alguien que quiere que entiendas exactamente lo que ha estado pasando y que también quiere que entiendas que es manejable ahora que se está atendiendo. La hernia probablemente ocurrió durante el trabajo de parto. Se había agravado de forma importante por 14 días de actividad física. Levantar, cargar, agacharte, el esfuerzo corporal completo de cuidar a un recién nacido, sin diagnóstico ni manejo adecuado. La compresión nerviosa era la fuente del entumecimiento. El dolor irradiado era el dolor irradiado. Esto es real, dijo la doctora Ang. Lo dijo simple, con el tono de una doctora enunciando un hecho, sin mirar a Marco. Es una lesión documentada y requiere tratamiento. Me miró a mí. Lamento que hayas esperado tanto en venir. Yo también, dije. Marco no dijo nada. Se sentó a mi lado en el consultorio de la doctora Ang con las manos sobre las rodillas y la mandíbula apretada de esa manera específica de un hombre que está conteniendo algo que dirá después, en privado, cuando no haya una doctora en el cuarto para atestiguarlo. Nos refirió con la doctora Rita Castillo, fisioterapeuta en medicina física y rehabilitación, 12 años de práctica especializada en complicaciones de columna posparto. La doctora Ang escribió el nombre en una tarjeta de referencia y me la entregó a mí directamente. Quiero que la veas esta semana, dijo. Yo hago la cita hoy, dijo Marco. Fue lo primero que dijo en 40 minutos. El consultorio de la doctora Rita Castillo tenía plantas. Lo noté al entrar, porque yo noto las plantas como notas esas cosas pequeñas y hospitalarias que te dicen algo de una persona. Ella preguntaba de forma directa y escuchaba de forma completa, y recorrió mis 14 días de historia de síntomas, con la atención metódica de alguien construyendo un cuadro preciso. Me preguntó cuándo empezó el dolor. Me preguntó cuándo noté por primera vez el entumecimiento. Me preguntó, y esta fue la pregunta que no esperaba, si sentía que mis síntomas se habían tomado en serio. Miré a Marco. Marco miró al piso. Tardé más de lo que debía en venir, dije con cuidado. La doctora Castillo me miró un momento, luego a Marco, luego de regreso a sus notas. Vamos a empezar un programa estructurado de rehabilitación, dijo. 8 semanas mínimo. La compresión nerviosa debería resolverse con tratamiento y descanso adecuado. Y cuando digo descanso, me refiero a descanso de verdad, no al tipo de descanso que igual implica cuidar a un recién nacido las 24 horas. Volvió a mirar a Marco. Ella necesita apoyo, dijo la doctora Castillo, con voz pareja, profesional. No ayuditas. Hay una diferencia, y necesito que la gente a su alrededor entienda la diferencia. Marco asintió. Asintió como un hombre al que le están diciendo algo que ya sabía, y que apenas ahora está entendiendo el costo completo de haberlo sabido y no haber actuado. Vio el video 3 veces más. Me lo dijo después. No como confesión, sino como información. El recuento específico y honesto de alguien tratando de mostrarte su interior. Lo vio la noche después del hospital, y 2 veces la semana siguiente. Dijo que cada vez que lo veía notaba algo diferente. No eventos distintos, sino una versión distinta de él mismo en el espacio junto al sillón. La persona que estaba a 3 metros de lo que la cámara registró, y lo llamó drama. No sé cómo explicarlo, dijo. Estábamos sentados en el piso. Últimamente los dos habíamos estado sentándonos mucho en el piso, como cuando gravitas hacia el lugar donde pasó algo real. Sofía dormida entre nosotros. Yo creí mi versión. Estaba tan seguro. Lo sé, dije. Eso no lo hace estar bien. También lo sé. Se quedó callado un momento. ¿Por qué no te grabaste para enseñarme? Si me hubieras enseñado... Marco, lo miré. No debería haber tenido que hacerlo. Apretó los labios. No, dijo. No deberías. Nos quedamos en silencio. He estado leyendo, dijo. Encontré cosas. Sobre complicaciones posparto, sobre lesiones de columna por el parto, sobre lo seguido que no se les cree a las mujeres cuando reportan dolor. ¿Y qué encontraste? Que pasa todo el tiempo. Lo dijo con esa planicie particular de alguien que se topa con una estadística que no puede volver cómoda. Que es común que se subestime sistemáticamente a las mujeres cuando reportan dolor físico, que la gente alrededor les dice que es drama. Miró a Sofía. No sabía que yo estaba haciendo eso, dijo. Pensé que estaba siendo racional. Pensé que tú estabas... Ya sé qué pensabas, dije. Me miró. No lo estoy perdonando todavía, dije. Quiero que eso quede claro. Te amo, y todavía no termino de estar enojada por esto. Asintió lentamente. Está bien, pero también sé que no eres una mala persona, dije. Eres una persona con un punto ciego, y ese punto ciego me lastimó, y tenemos que ver qué vamos a hacer con eso. Miró sus manos. Hice una cita, dijo. Para mí, con un terapeuta, el próximo jueves. Lo miré. He estado pensando en por qué no te creí, dijo. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene? Quiero entenderlo antes de que Sofía crezca viéndome hacerlo. Me quedé con eso. Sofía hizo un sonido pequeño dormida, casi un suspiro, ese de un bebé cuyos sueños
si los tiene, parecen resolverse hacia algo calmado. Está bien, dije. 8 semanas después, la doctora Castillo me dio de alta de la fase aguda de rehabilitación con un programa de ejercicios en casa y una revisión en 3 meses. La compresión nerviosa había respondido bien al tratamiento. El entumecimiento en los pies se fue. El dolor de espalda seguía, pero era manejable. Manejable con fisioterapia y descanso, y con esos cambios estructurales que pasan cuando la gente a tu alrededor por fin entiende que descanso significa descanso. El consultorio de la doctora Ang llamó para mi cita de seguimiento de las 6 semanas posparto, a la que fui sola. Revisó los resultados de mi resonancia y mi avance en rehabilitación, y preguntó cómo me iba con esa manera específica de una doctora preguntando algo más que el cuadro clínico. Le conté lo de la cámara. Se quedó callada un momento. ¿Él vio el video? Sí, dije. Y está en terapia. Estamos en terapia de pareja. Es un proceso, asintió. ¿Y tú? Dijo. ¿Tú estás en terapia? Empecé la semana pasada. Hice una pausa. Mi mamá ha estado aquí. Ha ayudado con Sofía. Bien, juntó las manos. Quiero decirte algo y quiero decirlo con claridad, dijo. Me miró directo. Lo que viviste, el rechazo, el patrón de que no te creyeran, no es poca cosa. Tiene un nombre en la literatura clínica. Tiene efectos documentados. Lo que cargaste durante esos 14 días y lo que aparentemente llevabas cargando desde antes de formas más sutiles es real y merece atención. Igual que la hernia merecía atención. La miré. No dejes que la cámara sea lo único que se trate, dijo. Manejé de regreso a casa. Marco estaba en la cocina. Sofía estaba en el brincolín sobre la barra, su posición favorita del momento, verlo cocinar con esa seriedad de ojos abiertos de un bebé catalogando el mundo. Él le hablaba, narrándole lo que hacía. Como narras para un bebé que no entiende nada y entiende todo. Como practicas ser el papá de alguien mostrándole quién eres. Levantó la vista cuando entré. ¿Cómo te fue? Bien, dije. Dijo que voy recuperándome bien. Asintió. Algo se movió en su cara. No exactamente alivio, más bien el reconocimiento de algo que ahora carga. La conciencia de lo que 14 días sin diagnóstico pudieron haber costado. Tu mamá habló, dijo. ¿Quieres saber si vamos a ir en las fiestas? ¿Qué le dijiste? ¿Qué te iba a preguntar? Se volteó de regreso a la estufa. ¿Y qué le avisábamos? Me quedé en el marco de la cocina mirando a mi familia, mi hija viendo a su papá cocinar, mi esposo que me falló de una manera específica y que estaba haciendo el trabajo de entender por qué, la cocina donde yo me había sostenido de la barra en la oscuridad a las 5:47 a.m., esperando que mis piernas cooperaran. Dile que sí, dije. Cargué a Sofía. Me agarró el dedo con las 2 manos y se aferró con ese compromiso de cuerpo completo de un recién nacido que encontró algo y no lo suelta. Hola, le dije. Me miró con esos ojos enormes y serios. Tenía la frente de mi mamá y la terquedad de Marco, y algo detrás de ambas cosas que era completamente suyo. Alguna cualidad de atención, alguna forma de estar presente que todavía no podía nombrar, pero que ya reconocía como algo en lo que iba a crecer, algo que ya estaba practicando. La abracé contra mi pecho y me paré derecha, con las 2 piernas sosteniéndome. La cámara nos miraba desde la esquina. Otra vez se me había olvidado que estaba ahí. Estaba bien. Ya había hecho lo que tenía que hacer.